Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a un programa más del turismo Nuestra Industria en Costa del Sol Televisión. Parece que el tiempo anda ya estabilizándose en esta primavera loca, donde los altibajos del frío, de la lluvia, con el calor y la bonanza, pues miren ustedes, está siendo la tónica de estos tiempos, si bien todo parece apuntar que enfilamos el verano y esperemos que con el verano las cosas se normalicen, ya no solo en el sentido de la pandemia, que poco a poco va siendo historia, aunque todavía le queda algo de presente, pero sí que será muy presente el próximo tiempo que tengamos por delante para conocer cómo será el comportamiento del turismo, y de ahí que nosotros en esta su televisión sigamos semanalmente poniendo lupa para conocer cuáles son las circunstancias que van a ir poniéndose por medio de cara a la temporada turística. Y cuando hablamos de temporada turística, hay instituciones que no solamente trabajan de cara a la temporada, sino que trabajan de una manera permanente, porque hablamos de una gran industria como es la de un puerto deportivo. Y cuando hablamos en esta casa de un puerto deportivo, evidentemente hemos de referirnos al puerto deportivo de Benalmádena. Saben ustedes que este es un tema recurrente, que con cada cierta frecuencia intentamos ponernos al día de cuáles son las actualidades, las circunstancias que se ponen de manifiesto ante una institución de tanto calado turístico como es el Puerto Deportivo Benalmadense. Y para ello siempre nos rodeamos de responsables de esta entidad, en este caso a nivel municipal, que son en este caso concreto quienes tienen hasta el próximo mes de mayo, si bien habrá unos meses posteriores, pues la tutela de la gestión de esta instancia portuaria. Y en este sentido, hoy vamos a hacer un programa monográfico para conversar con Manuel Jiménez, que es director gerente del Puerto Deportivo de Benalmádena. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y junto con Manuel, pues el coordinador del área de turismo del Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Carlos Cabrera. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y gracias por invitarme, claro. Estáis en vuestra televisión y nunca mejor dicho. Vamos a tratar el tema como habitualmente lo hacemos, siendo consecuentes con la realidad del momento. No sé si la pandemia, Manuel y Juan Carlos, ha afectado a la dinámica del puerto deportivo de Benalmádena. Seguramente algún matiz habrá tenido, lógicamente, pero ¿se puede decir que tras la pandemia el puerto deportivo de Benalmádena vuelve a seguir siendo, como ya es habitual, pues uno de los estandartes más potenciales, más fuertes del turismo de la Costa del Sol? Sí, efectivamente, Paco. El puerto deportivo de Benalmádena no deja de ser una empresa, se gestiona como tal. Por lo tanto, hemos sufrido los efectos de la pandemia como cualquier otra empresa turística. Quizás, y eso lo hemos comentado en alguna ocasión, se ha sufrido de una forma más suave, porque es cierto que la náutica al final se ha convertido un poco en el refugio para personas que querían disfrutar de su ocio en un entorno seguro, cerca de sus familiares. Y todo esto ha favorecido y podemos indicar de que la náutica ahora mismo se encuentra en un momento dulce, en el cual pues estamos con unos niveles de ocupación francamente buenos, no solamente la instalación del puerto de Benalmádena, sino cualquier otro de los puertos andaluz o nacional. Estamos con muy buenas ocupaciones y por lo tanto existe una apetencia por la náutica que va en incremento. Con lo cual, si la pandemia nos exigía ciertos aislamientos sociales en la actividad de la vida, la náutica sí que te favorecía ese aislamiento, porque cuando te ibas al mar te perdías en el mar y no había que tener quizás tantos reparos a la hora de los contagios. Quiere decir, por tanto, que la actividad náutica del puerto deportivo de Benalmádena no se ha visto muy mermada por cuanto a la pandemia. Exactamente, lo hemos visto, aunque en un primer comienzo, cuando saltó todo, hay que recordar que hace pues escasos 2 años, cuando se declaró el estado de emergencia, pues todos nos asustamos y lo que gestionamos empresas con volúmenes importantes que cortaban los ingresos de un día para otro, pues estábamos un poco con esa incertidumbre que creó toda esta situación y viendo un poco pues preocupados de la situación que se acontecía y cómo íbamos a responder. Hubo unos meses complicados, difíciles, mientras se iban aclarando las distintas posiciones,
pero al final llegó el verano y efectivamente hubo una relajación de las medidas restrictivas y eso permitió pues a florecer la náutica. Había gente que quizás pues nunca se había decidido a dar el paso a practicar algún deporte náutico, y ese año, como tampoco podía permitirse salir fuera de España y estaba la movilidad muy reducida, pues dio ese paso a la náutica, probó y le gustó. De hecho, ese reto que hemos tenido en los últimos meses era el afianzar, el fidelizar a este nuevo cliente que venía a nuestras instalaciones. Qué bueno. Cuando hablamos del puerto deportivo de Benalmádena, bueno, se puede decir que es el buque insignia, no sé si del turismo, no solamente de Benalmádena, sino costasoleño. Y en este sentido, Juan Carlos, como coordinador del área de turismo municipal del Ayuntamiento benalmadense, ¿el puerto deportivo de Benalmádena es ese buque insignia de la flota que tiene Benalmádena en sus menesteres turísticos? ¿Sigue siendo la joya de la corona? Sí, claro que sí. Es el principal atractivo turístico que tenemos, y junto con la gran oferta de ocio que hace que lógicamente en Benalmádena se conjuguen esos dos elementos y sea atractivo 100%. Pero no solo el puerto es atractivo para Benalmádena, sino para los municipios colindantes como pues Girola, el turismo del interior, Torremolinos, es un atractivo. El puerto es un foco de atracción turística de una importancia enorme. Eso voy, porque aunque el puerto radique lógicamente en el litoral municipal benalmadense, irradia pues unas influencias, unas riquezas y bueno, y unos beneficios a todo lo que es bueno su franja de competencias, ¿no? Se tiene un estudio, Manuel, sobre lo que reporta a nivel intermunicipal o de zona el puerto benalmadense de cara al entorno, a las limitaciones cercanas. Sí, un estudio como tal todavía no existe, pero si bien es cierto que el pasado 1 de abril tuvimos la Asamblea de Marina de Andalucía, donde nos juntamos todos los puertos, y me comentaron de otro puerto, concretamente de Banús, que han hecho precisamente este estudio. Por lo tanto me interesé por él y posiblemente en breve pues hagamos un estudio parecido para ver qué porque tenemos una idea, pero no con números encima de la mesa específicos que te digan qué genera exactamente, qué repercusiones tiene, qué efecto multiplicador genera, porque todos sabemos que el puerto deportivo de Benalmádena es un motor económico, genera muchísimo empleo directo, indirecto, pero no lo llegamos a calibrar con cifras específicas. Por lo tanto sería muy interesante hacer ese estudio. Bueno, el mes de mayo está, como decimos, a la vuelta de la esquina, un mes que se presenta pues como los previos a la temporada alta, de cara a calibrar, a augurar cómo puede ser esa temporada veraniega de máximo nivel turístico, ¿no? Pero no solamente en el caso del puerto deportivo de Benalmádena, mayo supone esa perspectiva, sino que supone también el límite para un plazo administrativo que la Junta de Andalucía, por ser competente de ciertos puertos deportivos de nuestra comunidad autónoma, imponía por estatutos y por circunstancias legales un tiempo de caducidad, de limitación, de gestión a la concesión municipal en la explotación del puerto que tenía el ayuntamiento. Mes de mayo, que está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Manuel Jiménez, no sé si este mes de mayo supone, no sé, un jugársela o un ir apostando sobre seguro ante la renovación de una concesión que por 25 años, si así se renovara, pues puede ser el punto de relanzamiento constante, ya con más, digamos, posibilidades potenciales de cara a un puerto que es clave en la industria turística de la Costa del Sol. ¿Cómo se nos presenta este mes de mayo de cara a esa presunta y pretendida renovación de la licencia de gestión del puerto deportivo? Bueno, por explicarlo brevemente y que quede claro, el puerto deportivo de Benalmádena se construyó en virtud de una concesión que otorga, en este caso fue en el año 72,
desde los ministerios, ¿Cómo pasa el tiempo? Año 72. Desde el Consejo de Ministros se hace una concesión al Ayuntamiento de Benalmádena. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo no existían ni siquiera las comunidades, porque después esas competencias pasan a la Junta Ya de Benalmádena Andalucía. por entonces ya era punta de lanza. Sí, siempre ha sido pionero en este tipo Correcto. de cuestiones. Lo fue con el puerto deportivo. En el año 72 se le da esa concesión administrativa al Ayuntamiento de Benalmádena por 50 años, 50 años. que cumple ahora el 13 de mayo de este año. Pensaba que se cumplían 25 de una anterior renovación, pero no, fueron 50 en un primer momento. Son 50 años, 50 años. Entonces ahora lo que se pretende realizar pues una prórroga extraordinaria por otros 25 años. Porque la concesión fue estatal, venía Exacto. de la administración estatal, del Estado, Sí. no había autonomía, Sí. se pasaron las competencias en dicha materia luego a las autonomías y es ahora la Junta de Andalucía como entidad o institución competente en renovar o no la gestión de los puertos que son de su competencia en el litoral andaluz. Y entre ellos el puerto deportivo de Benalmádena. Correcto, es decir, esa competencia se transfiere a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Fomento, y la Consejería de Fomento tiene la Agencia Pública de Puertos, que es el instrumento que gestiona los puertos. Los puertos hay que recordar que se dividen en dos partes, o en dos de tipologías, podemos decir, los de gestión directa, que son los que APA, la Agencia Pública de Puertos, gestiona directamente, y los de gestión indirecta, que ahí nos encontramos nosotros, el puerto de Benalmádena. Entonces, realizó la tramitación de una ley, la ley de puertos, y con ella pues se exige una serie de requisitos a aquellos concesionarios que quieran pues estar a una prórroga. Entre esos requisitos, entre esa documentación que ya se ha presentado, porque hemos hecho los deberes en tiempo y forma, pues constituye, habría que hacer una inversiones que se quieren realizar, la apuesta de inversiones que se quiere realizar por un lado, se hace por otro un dictamen de las instalaciones. Es decir, nosotros somos un inquilino de la Junta, claro, y lo que quiere saber nuestro casero es si la propiedad o el bien en condiciones. Correcto, está todo mantenido, claro, y está todo correcto. Y por otro lado hay que hacer un estudio económico-financiero teniendo en cuenta esas inversiones que usted quiere realizar y el plazo que me ha pedido para hacer una proyección y unos escenarios a 25 años de cómo se va recuperando y retornando esas inversiones que se quieren realizar. Estamos. Con lo cual, estamos ante una experiencia nueva dentro de la Administración, porque la Junta de Andalucía le vino esto por competencias del Estado, no ha habido capacidad operativa para renovar dichas concesiones y ahora pues se pone a prueba esa operatividad de la Administración ante una circunstancia puntual y única que también tiene la entidad gestionadora del puerto, como es el Ayuntamiento, para si se cumplen los requisitos legales para esa renovación. Es decir, no tenemos experiencia al respecto administrativo. No, desde luego, el primer expediente de prórroga que se va a tramitar de la Agencia Pública de Puertos va a ser precisamente Benalmádena. Por lo tanto, hay que entender que puede retrasarse un poco en el tiempo porque ellos también son neófitos en este aspecto y tendrán que estudiar toda la documentación que se presente porque esta da lugar después a que el resto de puertos que van a ir cayendo sus concesiones pues se le aplique la misma fórmula que Benalmádena. ¿Qué cosa? Conejillo de India. Ahí voy. Se me ha puesto la boca tal como has dicho, Juan Carlos, porque estamos, claro, si fuimos pioneros a la hora de construir un puerto bajo una administración estatal sin competencias autonómicas, evidentemente la renovación cuando ha lugar pues tiene que ser sobre el puerto deportivo porque no ha habido antecedente previo. Y esto pone en cuestión o pone en dificultad las circunstancias de poder renovar porque no hay experiencia, no hay antecedentes, no sé qué receptividad tiene la Administración, la Consejería de Fomento a tenor de esta circunstancia puntual, donde ellos también van a ser nuevos a la hora de gestionar y tramitar la renovación, y el puerto, pues al mismo tiempo tiene que presentar esos deberes, como bien apuntaba, ante tampoco una falta de experiencia que no hay al respecto. Esto no ha sido fácil, seguro, porque me imagino que de cara al mes de mayo próximo habré estado en contacto con la Junta de Andalucía en unas reuniones previas para darle forma a todo este aparato que hay que poner en funcionamiento. ¿Desde cuándo, Manuel, estáis llevando a cabo la gestión de renovación del puerto? Pues llevamos desde 2020. Llevamos ya más de un año con todo lo que es el trámite, la solicitud y demás.
Hay que tener en cuenta que cuando realizamos la petición de esa prórroga todavía no se había ni siquiera modificado la ley. Sabíamos más o menos por dónde iba a ir encaminado todo, pero no teníamos esa seguridad jurídica que demandábamos los puertos. Claro. Era una de las exigencias que teníamos todos los puertos en conjunto, de que se realizase esa tramitación de ley y conocer, digamos, las reglas del juego por las cuales se iba a poder optar a estas concesiones. Claro. Juan Carlos, siempre el Ayuntamiento ha tenido claro que ante la conclusión del periodo de gestión de los 50 años iniciales había que acudir a la renovación de la misma. No, no hay otra opción nada más que esa. No existe la posibilidad de que nadie venga de fuera. Ahí voy. O sea, no, en absoluto. Lo lógico es que si es una ampliación de concesión, es al que está en la concesión. No puede venir nadie a esa ampliación. Tiene que ser ampliación del que es concesionario en ese momento, que en este caso es el Ayuntamiento, y entonces pues va a esa concesión, a la prórroga de la concesión de 25 años, que si no ocurre nada raro, pues no habrá ningún problema en conseguirla en un plazo de 6, 7, 8, 9 meses. Caso que el Ayuntamiento hubiera declinado Sí. la renovación, entonces pasaría a gestión directa de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento, como otros puertos andaluces. Sí, pero seguramente teniendo en cuenta el volumen y todo lo que genera el puerto de Benalmádena salía concesión pública como cualquier otra concesión. Se abriría de cara, un plazo, exacto, de cara un a que, concurso. a que lo cogiese algún privado. La Junta no tiene capacidad para gestionar un puerto de esta magnitud, de esta envergadura. Con lo cual da derecho prioritario a los actuales No concesionarios. no es que da derecho prioritario, es que no tiene otro camino. Correcto. Porque es ampliación de una concesión. No Correcto. es una concesión nueva. Claro, porque se ha mostrado la voluntad de renovar. Exacto. Pero si no hubiera habido Hombre, esa puede voluntad, hacer no es renovar. cuando se cambia Claro. un poco el aparato administrativo. Claro. Hombre, salvo que el ayuntamiento declinase en esa pretensión, salvo que toda esta documentación que se ha facilitado no fuese correcta, pero estamos en un escenario que nosotros no barajamos. Vale. Por tanto, hay desde el primer momento una voluntad política municipal de que el puerto tiene que seguir siendo tutela municipal en cuanto a su gestión de cara a la Junta de Andalucía, y una vez que se tiene esa voluntad, apórtenme ustedes los documentos para, conforme a ley, aprobemos esa renovación de 25 años que habrá que decidir por parte del Consejo de Gobierno andaluz. Sí, desde luego hay que tener en cuenta que el puerto de Benalmádena no es un mero refugio de barcos. El puerto de Benalmádena, como bien ha apuntado Juan Carlos, es punta de lanza de los recursos turísticos de Benalmádena. Claro. Por lo tanto, como hemos dicho antes, motor económico, generador de empleo. Es que el Ayuntamiento de Benalmádena jamás se ha planteado el declinar o el desistir de una concesión como la del puerto deportivo. Claro. A lo mejor algunas personas que nos estén siguiendo puedan decir, bueno, pero vamos a ver, esto con datos a lo mejor lo podemos entender mejor, dada la importancia que le estamos dando a este procedimiento, ¿no? Y es que, claro, cuando hablamos del puerto deportivo de Benalmádena, al margen del factor histórico de que fue el primer puerto en el sur que se construye mediante una gestión bajo la tutela del Estado, que luego pasa a ser el primero por la tutela autonómica, que ha cumplido 50 años de historia, yo creo que Banús estará por el estilo. ¿Qué diferencia tiene en cuanto a gestión Puerto Banús con el puerto deportivo de Benalmádena? Hombre, la fundamental es que es privado. Banús es privado. Ahí es está. una empresa privada. Empresa privada de gestión. Eso Pero es una concesión también. Correcto, porque todo a nivel litoral y costero Todos son son concesiones. Uno de los elementos que nosotros ponemos en valor y que de hecho lo remarcamos en el estudio económico financiero es que el puerto de Benalmádena es público, lo gestiona un ayuntamiento, por lo tanto nuestro principal objetivo no es la generación de beneficios, sino la generación de bienestar social. Correcto. ¿Vale? Eso es una parte importante que hay que poner en valor. El puerto de Benalmádena se abre a la ciudadanía, tratamos de que todo, incluso favorecer en parte con la Escuela Náutica Municipal a los benalmadenses para que realicen prácticas de cualquier deporte náutico en nuestras instalaciones, por lo tanto, como digo, es algo más que el refugio de un barco. Claro, por tanto, viene bien diferenciar un poco estos dos puertos en cuanto a su propiedad y gestión. Puerto Banús de Marbella es puerto, como todo puerto, del Estado por concesión, pero de gestión pública y propiedad privada, por llamarlo así, y el puerto deportivo de Benalmádena fue construido mediante dineros públicos y es propiedad directamente de la administración, en este caso autonómica, pero con la gestión de una concesión que casualmente también es pública como la del ayuntamiento, aunque podía ser, según las circunstancias, también por una gestión privada si llegara al caso, pero no es el caso.
La diferencia, Paco, está en que el posible beneficio de un puerto como Banús revierte a sus accionistas. Lógico. Y en este caso, en Benalmádena, los accionistas es el pueblo de Benalmádena. Totalmente. O sea, todos los beneficios que salen de ahí, de una forma u otra, van indirectamente a la ciudadanía y a la ciudad. Claro. Esa es la diferencia, porque lógicamente es una empresa municipal. Está claro. Al margen de esa tutela y esa gestión municipal de cara a ser renovada, hablemos de datos, porque de ahí la importancia de lo que estemos comentando. 50 años de historia, ¿cuántos puntos de atraque tiene ahora mismo el puerto deportivo de Benalmádena? 1035 puntos de amarre. Con barcos de distinto calado y de distinta eslora, ¿no? ¿Entre qué barcos y qué barcos pueden atracar en el puerto? Estamos desde los 6 metros, que es el barco más pequeño, hasta los 35 metros, que es el más grande que tenemos en el puerto. Más de 1000 puntos de atraque. No hay muchos puertos en el Mediterráneo con esos números. No habría que trasladarse al Merimar, en Almería, o a Sotogrande, para tener puertos de esta envergadura. Ni siquiera Banús llega a los 1000 puntos de amarre. Claro. Eso en cuanto a lo que flota. Pero en cuanto a lo que está en tierra, los muelles, las zonas comerciales, ¿como cuántos puestos de trabajo directos o indirectos se generan en torno a la actividad del puerto deportivo? Exactamente no te sabría decir, pero Mínimo de 800.000 de puestos de allí, de lo que es tiendas, bares, restaurantes, entonces no, pues se pone, quizás más. Claro. Quizás más. Eso en cuanto a puestos de trabajo directos o indirectos. Pero luego en cuanto a volumen de riqueza, recientemente hicisteis balance de la gestión económica llevada a cabo en el pasado ejercicio. No sé si me equivoco por la cifra, ¿hubo un beneficio cercano a los 120.000 euros? Sí, de hecho es algo más, porque nuestras cuentas hay que tener, si las comparamos con las pasadas, hay dos elementos que influyen que son importantes. Una es que la empresa del puerto paga un canon al ayuntamiento, que a su vez el ayuntamiento paga a la Agencia Pública de Puertos. Pero de hace varios años ese canon subió, el canon que APA exigía. ¿Hablamos de mucho dinero en ese canon? Bueno, ese canon, concretamente, nosotros pagamos al ayuntamiento 240.000 euros de canon. Se dice pronto. 240.000. Claro. Pero es que el ayuntamiento pagaba a la Junta de Andalucía 411.000 euros. El doble casi. Por lo tanto, no me parecía correcto que nuestras cuentas no reflejasen esa realidad. Claro. Por lo tanto, ese canon que realmente se pagaba lo trasladamos a las cuentas, subiéndonos nuestro canon a la realidad de esos 411.000 euros que pagamos. Con lo cual repercute. Reduce un poco el beneficio de otros años anteriores. Exacto. Eso por un lado. Y después, por otro lado, tenemos el litigio del Willow, que eso sí me gustaría aclarar, porque preguntan mucho sobre el tema. Ahora lo hablaremos. Es una serpiente de verano desde hace mucho tiempo. Y entonces con el litigio del Willow pues se ha hecho una provisión que se aprobó en el Consejo de Administración y eso también hizo que esos beneficios mermaran algo. También hay que tener en cuenta otro tercer factor y es la finalización de la concesión que no te permite realizar amortizaciones y todo va a gasto corriente. Claro. Eso también te baja los beneficios. Nuestro beneficio desde que estamos a la gestión del puerto y conseguimos estabilizar la situación financiera está en torno entre los 400 y 500.000 euros. Ese es el beneficio normal que estamos generando. Estamos hablando de un motor generador de mucha riqueza que no solo repercute en Benalmádena, sino que, como decíamos antes, irradia en una amplia zona geográfica donde tiene su radio de acción pues los clientes, los usuarios de las embarcaciones que en ella atracan. Por tanto, deberes hechos en cuanto a lo económico, actualizados esos números en base a circunstancias que no se habían tenido en cuenta en ejercicios anteriores y todo está conforme a la transparencia debida de cara a las cuentas a presentar y a los proyectos a presentar en la Junta de Andalucía. Hablamos de carpetas en cuanto al volumen del papeleo que hay que presentar de cara a esa renovación. No tanto como carpeta, pero sí cuestiones muy específicas. Son documentos técnicos muy concretos, que es lo que nos están pidiendo. A eso había que incluir lo que nos hemos comentado, las cuentas anuales presentadas y perfectamente registradas, que también nos las ha solicitado la Junta de Andalucía y que van viendo un poco esa evolución de cómo se ha ido gestionando el puerto. Desde que estamos nosotros allí hemos realizado limpieza, vamos a llamarlo así, limpiezas contables importantes. De hecho, recuerdo en el año 2017 que tuvimos que dar incluso pérdidas, que la gente se llevó un poco la mano a la cabeza,
pero esto tiene una explicación muy sencilla, y es que existía dentro de nuestra contabilidad 1.100.000 euros, que se denomina inmovilizado en curso, el cual hacía referencia a todos los proyectos anteriores que se habían iniciado, pero nunca se habían, al final se había materializado, de ampliación, esa ampliación famosa que hace muchos años se fue, que duplicaba la mina de agua, duplicaba superficie. Eso generó una serie de gastos, claro, que estaban cuantificados en más de 1 millón de euros, que, visto que ya no se iba a realizar esa renovación, pues queríamos trasladar la realidad, la imagen fiel a la contabilidad, y eso, pues a indicación de los auditores, pues nos dijeron que había que eliminarlo y llevarlo a pérdidas. Claro, hablamos desde un poco el desconocimiento técnico que requiere una gestión de este tipo. De ahí el programa, para que todos los interesados, los benalmadenses especialmente, sepan un poco de qué se trata cuando hablamos de un puerto de este calado, y nunca mejor dicho. Hablamos de un puerto ya con suficiente mayoría de edad, 50 años, ¿no? Medio siglo, que se dice pronto. Un puerto que con el paso del tiempo, lógicamente, el mantenimiento ha tenido que ser, por el deterioro lógico de los tiempos, pues cada vez mayor, para mantenerlo en perfecto estado de servicio, y nunca mejor dicho. Cuando hablamos de mantenimiento y hablamos de inversiones, también en eso ha tenido que ver, bajo su responsabilidad, el Ayuntamiento en cuanto a la gestión de la concesión. Sí. ¿O ahí la Junta de Andalucía podía hacer alguna aportación económica por ese mantenimiento? No, para nada. Si hay una inversión, ya sea de mejora de mantenimiento, sí lo que exigimos es darle traslado y pedir, digamos, permiso a la Junta de Andalucía como dueño real del puerto. Pero después todo eso se acomete desde fondos propios, digamos. Por eso el hecho de que la concesión sea pública permite que todo este mantenimiento se haya realizado normalmente en tiempo y forma, en buenas condiciones, y eso lo ha puesto en manifiesto ese dictamen de instalaciones, en el cual dice que el puerto está bien mantenido para el tiempo que tiene. El que sea una empresa pública, y reincido otra vez lo mismo, y que no tengamos el objetivo del máximo beneficio, te permite, pues, si hay que acometer una obra de mejora o de mantenimiento, pues acometerla porque es necesaria. Claro, no cabe duda que los números tienen que cantar. Entre lo que cuesta mantener un puerto, me imagino que no será barato, más el canon que hay que pagar, que ya hemos dicho que es casi $500.000 cercano de euros. Bueno, hay que hacer muy buena gestión para que no haya números rojos, ¿eh? Y en ese capítulo, bueno, ¿cuáles son los elementos que optimizan y que hacen posible que el puerto sea rentable y este año estemos por encima de los 100.000 euros, aunque el Willow tengamos una partida de 50.000 para ver qué es lo que puede pasar o no? ¿Cuál ha sido un poco esa gestión, esos números que den positivos? Bueno, fundamentalmente los ingresos del puerto vienen de la lámina de agua, claro, de los amarres, de esos 1.000 amarres, del nivel de ocupación tan bueno que tenemos. Las tres ventajas competitivas fundamentales que tiene el puerto de Benalmádena es su ubicación, el nivel de instalaciones, y tenemos una política de precio muy buena. Es decir, somos un puerto económico, bien situado y con buenas instalaciones, pues eso nos hace tener un elemento competitivo importante que nos hace optar o tener un nivel de ocupación que mantenemos ya casi constante durante todo el año. De hecho, este invierno hemos estado por ¿Estamos con el 100% casi? Este invierno hemos estado por encima del 80% y ya estamos por encima del 90%. O sea, este verano esperamos el 100%. Si hubiera ampliación de puntos de atraque, evidentemente yo creo que estaríamos también en base a la demanda, ¿no? Porque a lo mejor hay una demanda que puede hacer que se crezca en ese sentido. Como comentaba al principio, ahora mismo la náutica está en la cresta de la ola. Exacto. Lo que no sabemos, también se puso de manifiesto en el congreso que estuvimos en Valencia con ANEC, no sabemos qué va a durar, pero eso ya a nivel nacional, no sabemos qué va a durar este tiempo. Estamos arriba, quedan muchos años, queda poco. Existe todavía mucha incertidumbre y ya nos estamos acostumbrando a un panorama siempre distinto y cambiante. ¿Quién iba a predecir una pandemia? ¿Quién iba a predecir una guerra, una inflación, una situación económica como la que estamos padeciendo? Y aún así, los puertos seguimos siendo rentables y con altos niveles de ocupación. No sabemos qué va a durar. Yo creo que todavía hay margen de crecimiento para seguir incrementando un poco la oferta, pero siempre hay que hacerlo desde la moderación. Juan Carlos, desde la coordinación que te toca dentro del equipo de turismo, no cabe duda que el tener en la perspectiva
la renovación de la concesión del puerto deportivo dentro de la potencialidad turística de Benalmádena hace que los planes turísticos del municipio tengan una referencia permanente de cara al futuro. Es decir, se estará trabajando en esa posibilidad de que el puerto siga siendo gestión del ayuntamiento. Sí, el puerto va a seguir siendo gestión del ayuntamiento y sus promociones y sus acciones que se hacen de cara a la promoción del propio puerto en sí, pues en cierto modo están muy ligadas con lo que es la oficina de turismo. Date cuenta que en el equipo de turismo de Benalmádena pues está Manuel Jiménez, estoy yo, Eva Fortes y señor Bordera. Entonces está todo muy unido. Claro. Manolo se encarga directamente de toda la promoción visitando las principales ferias de Europa, que es importantísimo. Estamos en todas las ferias de Europa. Nosotros venimos ahora de lo que es la oficina de turismo, venimos de Bilbao, venimos de Bruselas, venimos de Barcelona y vamos ahora no sé dónde, Atenas, no me acuerdo ahora mismo. Eso lo hace el personal nuestro de la oficina de turismo, con la jefa de oficina, Manolo por su parte, pero al final como la gestión turística estamos los cuatro, pues todo está coordinado. Todo está llevado y todo se hace en regla una programación y el puerto evidentemente seguirá promocionándose fuera en la feria y dentro pues con los eventos que ha dicho Manolo, que ahora empezamos con la temporada fuerte hasta que llega junio. Venimos del enduro, tenemos la feria del marisco ahora, que habría que hablar un poquito de ella. Tenemos rápidamente después el campeonato de motos de agua, cosas que le dan un empaque y una categoría al puerto pues importante, porque claro, no solo la gente que pueda venir a disfrutar de los eventos, sino la repercusión mediática claro. que tiene todo este tipo de actividades, que para eso se hacen y para eso se gasta el dinero, claro. Pues de todas esas perspectivas que tenemos de cara al verano, que hay, al margen de lo que diga la Junta de Andalucía, va a tocar seguir con la gestión del puerto, ya veremos cuando toca el decidir esa renovación, será a final de año, según todos los vaticinios, pues vamos a ir hablando en la segunda parte, porque aquí hay puerto para rato, y esperemos que así ocurra, para bien no solo de Benalmádena, sino para bien de toda la Costa del Sol. Un alto en el camino y luego hablaremos del futuro y de los proyectos que se tienen con el puerto benalmadense.